Listo, ya la pueden ver ahora sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a ver más en esta clase. Vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología del accidente cerebrovascular en pacientes con diabetes, cómo la diabetes es un factor de riesgo de desarrollo de accidente cerebrovascular, la prevención primaria, vamos a aprender el riesgo cerebrovascular y vamos a ver cómo se detecta oportunamente esto. Estos son los objetivos de esta clase. Vamos a conocer la epidemia del accidente cerebrovascular. Esto a nadie nos gusta, pero pues es importante conocerla. Los fenómenos fisiopáticos que llevan al accidente cerebrovascular en pacientes con diabetes. Vamos a poder identificar el cerebrovascular en estos pacientes también y a aprender a poner en práctica las recomendaciones internacionales para prevenir el accidente cerebrovascular, como ya lo han visto en sus clases de endocrino, en sus clases de neuro, etcétera. El accidente cerebrovascular pues es la causa más común de incapacidad en pacientes adultos. Se considera que es la causa de muerte en Estados Unidos y la quinta causa de muerte en México. Y de acuerdo con datos del IMSS, pues es más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Es importante esto porque muchas veces nos han dicho que pues, es más frecuente en hombres, pero realmente también ahorita las mujeres han visto afectadas con mayor frecuencia. Y según el ISSSTE, es la sexta causa de muerte dentro de su institución. Entonces, pues, tal cual forma, si la englobamos dentro de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte, pues también es una carga importante. Bueno, entonces, primero tenemos dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico, ¿ok? El accidente cerebrovascular isquémico es el más frecuente y de ellos dos encontramos dos tipos. El aterotrombótico, que es originado principalmente por la ruptura de una placa de ateroma que puede venir de las arterias carótidas o dentro de las arterias cerebrales, y el cardioembólico, que se origina principalmente por trombos que se originan dentro de la aurícula izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, en contexto de una fibrila auricular o de una endocarditis. Entonces, fíjense cómo la frecuencia es muy alta, ¿no? El 10.8% de personas mayores de 45 años ha experimentado síntomas de accidente cerebrovascular, porque también se incluye dentro de una categoría que se llama accidente o isquémico, ¿sí? Donde el déficit neurológico ocurre durante máximo una hora, hasta 24 horas, pero máximo una hora, y desaparece. Y bueno, también los accidentes cerebrovasculares silentes se ven en el 6 al 28% de la población. Entonces, muchas veces los accidentes cerebrovasculares no dan tal cual una clínica muy bien establecida. Y el paciente se queda hasta que tiene otro evento cerebrovascular. Ahora sí tiene un déficit neurológico, va a urgencias, le toman la tomografía y ahí podemos ver ya datos de un infarto antiguo que no se detectó a tiempo. Entonces, fíjense cómo en pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos recién, el 45% ya tiene diabetes establecida. ¿Sí? Casi mitad diabéticos. Y el 28% prediabetes. O sea, incluso tal cual se ha mencionado que la prediabetes tal cual no, que pues terrible ya con metformina, ¿no? Para prevenir todas estas complicaciones. Y cerca del 75% de esos pacientes tienen algún tipo de desorden en el metabolismo de la glucosa. O sea, tal cual la diabetes sí ha sido una carga muy importante para esto. Clásicamente, o sea, el de riesgo más importante para el desarrollo de accidente cerebrovascular, pues es la hipertensión arterial. Pero pues ya vemos que también la diabetes es un factor. Entonces, fíjense, los pacientes con diabetes tienen un riesgo incrementado de accidente cerebrovascular del 150 a 200% comparado con los que no tienen diabetes. Entonces, de una persona que no tiene diabetes, el paciente con diabetes tiene un riesgo de 1.54 veces más de riesgo de desarrollar un evento cerebral.
Bueno, ahora, ¿cómo la diabetes es un factor de riesgo? ¿Ok? Para empezar, vemos que los pacientes con un EB6 isquémico que tienen diabetes son más jóvenes comparados con los que no. ¿Sí? Como ya vimos antes, están hablando en el chat. Se escucha un poco trabado. ¿Escucha mejor? Okay. Vemos que la prediabetes, como lo mencioné hace ratito, también se ha relacionado con un riesgo aumentado de un EBC. Y también la diabetes es un factor de riesgo de recurrencia en pacientes que ya han tenido un EBC. ¿Sí? Y pues hay que tener en cuenta que casi todos nuestros pacientes hospitalizados y también en contacto, pues casi todos tienen diabetes. Entonces, es una cosa muy importante. Entonces, fíjense cómo este es un estudio ya un poco viejito, es el estudio ARIC, donde se ve las asociaciones prospectivas del insulina, o sea, esos pacientes les dan insulina en ayuno, la distribución de grasa corporal y la presencia de diabetes para el riesgo de... Es un artículo viejito que salió en el Diabetes Care, que es la revista de la ADA. Diabetes. Y fíjense cómo ellos determinaron que la diabetes es un fuerte factor de riesgo para un EB isquémico. ¿Sí? Entonces, es un estudio viejito, pero es importante porque es un parteaguas para todo lo que estamos viendo ahorita. ¿Okay? Entonces, ¿cómo diabetes aumenta el riesgo de EBC? Entonces, fíjense, cómo para empezar, la gran mayoría de los pacientes tienen diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué ocasiona esto? ¿No? Una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina genera hiperglucemia postprandial. ¿Sí? O sea, después de haber comido, el paciente no puede controlar sus cifras de glucosa. ¿Ok? La hiperglucemia postprandial genera disfunción endotelial. La capita que está dentro de los... Acuérdense que el endotelio del cuerpo, después sigue la piel. El endotelio pues genera muchas sustancias que controlan tanto la presión arterial como vasoconstricción o vasodilatación de los vasos o incluso los niveles de sodio. ¿Sí? Entonces, tanto la hiperglucemia postprandial como la resistencia a la insulina generan un crónico. Entonces, estos pacientes tienen una inflamación crónica. ¿Sí? También a esto se agrega la presencia de hipertensión arterial. Casi todos los pacientes, aparte de tener diabetes, también tienen hipertensión. Entonces, todo esto genera más disfunción endotelial. ¿Sí? A fin de cuentas, la disfunción endotelial genera un estado de hipercoagulabilidad. ¿Sí? Entonces, son pacientes que tienen un estado procoagulante. Y si a eso agregamos que, si recuerdan, pues al haber un daño endotelial, pues hay una agregación plaquetaria. Entonces, esta agregación plaquetaria, desgraciadamente, no está bien controlada. Hay disfunción plaquetaria que lleva más hipercoagulabilidad, llevamos aterosclerosis y cuando todo esto se junta, nos lleva a EBC. ¿Ok? Ahora, es importante también ver la disfunción plaquetaria porque esta disfunción plaquetaria también nos lleva a tener una resistencia del ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Entonces, esa es una de las principales armas que tenemos para el tratamiento de la prevención secundaria del EBC. Entonces, si esto se nos truena, pues ya vale. ¿Okay? El paciente tiene mayor riesgo de recurrencia de EBC. Ok, entonces tenemos ciertos patrones para el EBC en diabetes. ¿Ok? Tanto tenemos como la típica infarto de la arteria cerebral media, donde se lleva todo el territorio, tienen un déficit neurológico ya muy grande, pero también tenemos infartos pequeños subicales. Son infartos chiquititos, no los podemos alcanzar a ver a simple vista en la tomografía, o que clínicamente tienen un déficit neurológico tal cual, sino a lo largo de los años el paciente empieza a tener ya, por ejemplo, datos de una demencia vascular. ¿Sí? Tenemos la enfermedad de los pequeños y grandes vasos. Eso tenemos se llaman infartos lacunares. Son infartos chiquititos que ya se pueden ver y que generan un déficit neurológico muy localizado, como una oftalgia internuclear, ¿sí? Como por ejemplo, un hemivalismo en el núcleo subtalámico de Lewis.
Tenemos también descritos en pacientes con diabetes los infartos del tallo cerebral, donde se encuentra un síndrome muy clásico que se llama síndrome de Wallenberg. Síndrome de Wallenberg, que pues eso es un trastorno lógico que se origina por el infarto de la región dorsal del bulbo raquídeo, de la arteria cerebelosa posterior. Genera, por ejemplo, una hemianestesia del lado contrario de la lesión, lesiones en los núcleos del bulbo, y que pues a fin de cuentas todo esto genera de gran déficit neurológico para el paciente con diabetes y es una carga también para el cuidador. Entonces no nada más hay que pensar en el típico infarto donde tienen hemiplegia y ya, ¿no? O sea, también puede ser un gran espectro de trastornos, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, la hiperglucemia en pacientes con un EBC se asocia con desenlaces pobres. Entonces, el hecho de que, de hecho, uno de las exámenes clínicos que tenemos ante un paciente con EBC es la toma de glucosa. Entonces, cuando un paciente con un EBC tiene una glucosa elevada, se relaciona con un desenlace pobre, ¿sí? Entonces, fíjense, se encuentra glucosa elevada al momento del ingreso en más del 40% de los pacientes con un EBC. ¿Okay? Y pues la diabetes no afecta la gravedad del EBC, con un peor desenlace funcional. ¿Sí? Entonces, uno de los criterios para trombolisis, que es que no haya hipoglucemia. Entonces, por eso es importante tomar la glucosa capilar al paciente que vaya yendo por un EBC. Y si tenemos una glucosa elevada, pues se relaciona con un desenlace pobre, porque tienen una menor recuperación y mayor riesgo de muerte. Ahora, ¿cómo podemos determinar esto? En el último suplemento de la ADA que salió este año de diabetes, que es en los Standards of Medical Care, ellos recomiendan determinar el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes, ¿sí? Esto lo tenemos que realizar todos los médicos, especialmente también los médicos de primer contacto, como ustedes que vayan saliendo, que vayan a hacer a su internado, a su servicio social, van a ver este tipo de pacientes. Es importante que nosotros sepamos manejar estas calculadoras porque nos van a decir qué vamos a hacer con el paciente y qué tratamiento le vamos a ofrecer. ¿Okay? Ese es el link para la calculadora de riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense cómo ustedes van tal cual metiendo datos, meten la edad del paciente, cuál es su sexo, cuál es su raza, cuál es su presión arterial, sus niveles de colesterol. Es importante que a nosotros, a todos los pacientes con diabetes, no nada más le pidamos colesterol total y triglicéridos, porque muchas veces solamente es lo que nos dan. ¿Sí? Es importante hacer un perfil de lípidos completo para poder determinar el colesterol HDL y el colesterol LDL. ¿Sí? Entonces, a todo paciente, ¿qué es lo grabado? Un tal colesterol total y triglicéridos no nos sirve para nada. Tenemos que desglosar, ¿ok? Tenemos que ver la historia de con diabetes, si fuma o si no fuma, si está en tratamiento con hipertensión, si está con estatinas o si está en tratamiento con aspirina. Porque datos que nos van a ir dando el riesgo cardiovascular, ¿ok? Entonces, quédense con esta tablita que les va a ayudar para toda su vida. Entonces, ya que la calculadora les va a dar a ustedes, les va a clasificar a su paciente en bajo riesgo cardiovascular, moderado riesgo cardiovascular o alto riesgo cardiovascular. ¿Okay? Lo que nos da esta tabla es el riesgo cardiovascular a 10 años, para el desarrollo de infartos, para el desarrollo de un EBC, ¿sí? Principalmente. Entonces, ya que nos tenemos el riesgo cardiovascular, es importante iniciar estatinas en estos pacientes. Este es el pilar del tratamiento de la prevención primaria para un EBC y para un infarto. Las estatinas. Y las estatinas tenemos, nos importa, son las de moderada intensidad y las de alta intensidad. Y de aquí las más importantes son las de alta intensidad. Entonces, si tenemos a un paciente con diabetes que ya se infartó o que ya tuvo un EBC y solamente le dejamos simvastatina de 20 miligramos, pues no le va a hacer absolutamente nada. Tenemos que dejar a estatinas acordes a ellos, ¿sí? En este caso solamente tenemos la atorvastatina y la rosuvastatina, ¿sí?
también es importante conocer las dosis. No es lo mismo dar atorvastatina de 10 miligramos a dar atorvastatina de 80 miligramos. Y aquí es importante saber individualizar al paciente. Estas dos tienen sus ventajas y desventajas. La principal es que, por ejemplo, muchos pacientes con diabetes ya tienen enfermedad renal crónica. Entonces, también es importante medir el ácido filtrado glomerular. Si ya llevaron nefro, pues ya sabrán qué es esto, que es los mililitros que filtramos por minuto, ¿sí? Por el riñón. Es importante determinarla porque la rosuvastatina tiene inhibición renal. Entonces, con enfermedad renal crónica vamos a tener un aumento en los niveles de rosuvastatina. Hay que ajustar a la tasa de filtrado glomerular, entonces es un poco más difícil de manejar. Pero la atorvastatina no requiere ajuste renal, entonces es fácil dejarles mejor la atorvastatina de 40 o 80 miligramos. ¿Sí? Entonces, otro punto para llevar a casa. Todo paciente con diabetes tiene que tener una estatina de moderada intensidad mínimo. Mínimo. Para prevención primaria. Entonces, fíjense cómo esta es la guía de la prevención primaria de enfermedad cardiovascular que se ve en 2019 de la American Heart Association. ¿Sí? Cada cierto tiempo, pues, el American College of Cardiology y la American Heart Association sacan sus guías de todo lo que quieran imaginar. ¿Sí? Entonces, ya lo van a ver mejor en el internado y en el servicio social, e incluso ya cuando hagan su residencia, que siempre nos movemos a base de guías. ¿Sí? Fíjense la EPC, ahora la que nos sirven son las guías internacionales, que son, pues, a fin de cuentas, los movimientos que tenemos que seguir, especialmente las americanas, porque estas americanas incluyen a pacientes hispanos, ¿sí? Incluyen a pacientes que son como nosotros, latinos, ¿sí? Entonces, estas guías son lo que tenemos que seguir a fin de cuentas y que nos van a dar lineamientos de acuerdo con pacientes con diabetes. Entonces, fíjense cómo ellos recomiendan un plan nutricional especializado para mejorar el control glucémico y lograr pérdida de peso y mejorar los factores de riesgo cardiovascular. Desgraciadamente, el paciente con diabetes es muy roñoso en cuanto a eso. Son pacientes que no quieren hacer dieta, son pacientes que no quieren hacer ejercicio y a fin de cuentas fue lo que los llevó a desarrollar la diabetes. Entonces es importante hacerles un buen cocoash ahí para poder decir, no, tiene que usted mejorar su dieta porque eso se relaciona con mejora de los enlaces, le va a ir mejor, va a haber menor riesgo de infartos, de un infarto cerebral también, ¿sí? Y les mejoramos la esperanza de vida. También recomiendan que los pacientes realicen al menos 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad. Así que es una caminata, saltar la cuerda, nado. A la semana repartidos, en los 7 días, puede, por ejemplo, 5 días realizar media hora de ejercicio. ¿Sí? Mínimo. O 75 minutos de ejercicio de alta intensidad. Se ha relacionado que el ejercicio mejora los geles de hemoglobina glucosilada, mejora la glucosa en ayuno y mejora el de lípidos. ¿Sí? Entonces es importante decir a los pacientes, mire, tiene que hacer una dieta y tiene que hacer ejercicio. ¿Sí? Hay muchas dietas para pacientes con diabetes, ahorita ha habido un boom con el ayuno intermitente que se puede usar incluso en esos pacientes con diabetes. De hecho, tiene que ser una dieta que sea también el manejo conjunto con nutrición, ¿sí? Para que ellos les hagan una dieta especializada de acuerdo con las necesidades calóricas que requieren, como para la actividad física que vayan a realizar, ¿sí? O sea, no es lo mismo dejarle una dieta de 2000 calorías a un paciente que puede hacer ejercicio, ¿sí? A dejarle una dieta de 2000 calorías a un paciente que no y va a estar sedentario. ¿Sí? Bueno, ahora, también esto es muy importante. Es un algoritmo súper, súper grande, que ya lo verán, si ya van a llevar endocrinología o si ya la llevaron, que es el tratamiento de la diabetes. ¿Sí? El tratamiento de la diabetes es muy importante para la prevención primaria y les voy a decir por qué. Porque en los últimos 5 años se ha visto que ciertos grupos de fármacos para la diabetes disminuyen el riesgo cardiovascular muchísimo.
y les ayuda a estos pacientes. ¿Sí? Entonces vean cómo empezamos con la metformina. La metformina es el pilar del tratamiento de la diabetes. Todo paciente con diabetes debe tener metformina, a menos que sea intolerante a ella. Pero todo paciente con diabetes debe iniciar su tratamiento con metformina. Le calamos por 3 meses con hemoglobina glucosilada. Si vemos que jala, no le movemos. Si vemos que no jala, es cuando empezamos a hacer intervenciones. Entonces, fíjense qué es lo que recomienda la ADA aquí inmediatamente. Indicadores de alto riesgo o enfermedad cardiovascular establecida. Por eso es importante que a todo paciente con diabetes se le realice su riesgo cardiovascular, que ya vimos en la tabla anterior, una herramienta de la American College of Cardiology. Entonces, aquí lo que nos importa es esta parte. Si vemos que un paciente con diabetes tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular o que ya tuvo un evento cardiovascular, llámese infarto al miocardio, un evento cerebrovascular, isquemia mesentérica o isquemia de miembros inferiores, tenemos que irnos a esa parte de este algoritmo, que es esta parte. ¿Sí? Si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida o indicadores de alto riesgo cardiovascular, como ya vimos aquí, una edad mayor a 55 años, estenosis de la arteria carótida, etcétera, tenemos que dar cualquiera de estos dos fármacos. Y los que más han probado tener un beneficio cardiovascular son los seguidores del SGLT2. ¿Sí? El SGLT2 es un canal que se encuentra en los túbulos colectores de la nefrona, que se encarga de absorber o reabsorber glucosa. Entonces, hagan de cuenta, el paciente con diabetes tiene un aumento de glucosa sérica, pero al tener una resistencia a la insulina, esa glucosa no puede entrar a las células. Entonces las células pues dicen, no, pues no tengo glucosa. ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? Tratar de sacar más glucosa por donde haya para que pueda entrar, pero esa glucosa realmente no va a entrar, se va a quedar afuera. Hacen toda la glucogenólisis, el glucógeno hepático, estoy en glucógeno muscular, y también se encargan de aumentar estos canalitos que se llaman SGLT2, que es un transportador de sodio y glucosa. Entonces, empiezan a meter glucosa a lo bruto para aumentar la glucosa sérica. Entonces, si nosotros inhibimos este canal, el paciente lo que va a tener es glucosuria. Estos inhibidores de SGLT2 se ha demostrado que tienen un beneficio cardiovascular importante. ¿Ok? Entonces, si tenemos a un paciente con diabetes y alto riesgo cardiovascular, los inhibidores de SGLT2 son el pilar del tratamiento. ¿Ok? Son los nuevos fármacos que hemos estado usando. Estos son algunos de los inhibidores de SGLT2 que tienen beneficio cardiovascular comprobado. El más importante y el que ha demostrado incluso disminuir el riesgo de falla cardíaca o incluso de enfermedad renal crónica es la empaglifosina. Entonces, este medicamento es ahorita el presente de la diabetes, iba a decir el futuro, pero no es el presente del tratamiento con diabetes. ¿Sí? Entonces, a un paciente con diabetes, ¿qué tiene? Fíjense, ya tenemos 2 fármacos que tiene que tener el paciente. Bueno, 3. Tiene que tener una estatina, tiene que tener metformina y tiene que tener un SGLT2 para que esté dictado. ¿Ok? Y de ellas, la empaglifosina es la que más ha demostrado todos estos beneficios. La canaglifosina también y la dapaglifosina también, pero el que más ha hecho una disminución del riesgo cardiovascular es la empaglifosina. También tenemos otros medicamentos que son los análogos del GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo, que es una incretina. Lo que estas ocasiones es aumentar la sensibilidad a la insulina, prácticamente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro también tiene beneficio cardiovascular comprobado, que es la liraglutida, la semaglutida y la dulaglutida. El único inconveniente con ellos es que son inyectados. El paciente tiene que estarse inyectando todos los. Y con ellos no, son tratamientos orales. Okay, entonces, si una edad de preferencia en estos. Que dicen, no puedo creer. Bueno, entonces, las metas del tratamiento también son muy importantes para prevención primaria. ¿Ok?
Lo que nosotros queremos es que al paciente tenga una hemoglobina glucosilada entre 6 y 7%. Por eso es importante que nosotros estamos midiéndoles hemoglobina glucosilada a los pacientes con diabetes cada 3 meses. ¿Ok? De nada nos sirve estar pidiéndole al paciente glucosas en ayuno y glucosas en ayuno para tratar de checar si está controlado o no. Es importante medir esa hemoglobina glucosilada. Y me ha tocado ver pacientes diabéticos que tienen hemoglobina glucosilada desde hace 6 años y no se han dignado tomarle una hemoglobina glucosilada. Es un crimen eso. Entonces, lo que recomienda la ADA es que tengamos una hemoglobina glucosilada entre 6 y 7%. Pero fíjense cómo aquí pongo un asterisco. En ciertos grupos, por ejemplo, en pacientes que tienen una funcionalidad muy bajita, por ejemplo, en pacientes ancianitos, en pacientes amputados, en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen una menor esperanza de vida, podemos permitirle que sea menor de 8 o incluso hasta 8.5. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes tienen un señor de 80 años que es diabético de 50 años y no le vayan a querer dejar una hemoglobina glucosilada menor de 7. Por eso también se relaciona con eventos de hipoglucemia importantes que un viejito no va a aguantar o que incluso no puede estar y puede morirse por eso. ¿Sí? Entonces hay que ser un poquito más permisivos en este grupo de pacientes. De hecho, en el último suplemento de la ADA, que fue de este año de los Standards of Care, todo gira alrededor de la individualización del tratamiento con diabetes. Hay que individualizarlo de acuerdo con las características del paciente. E incluso, por ejemplo, en la escuela incluso a mí me enseñaron esto, que ser muy, muy rígidos en cuanto al control de lípidos, que triglicéridos menor de 150, el LDL menor de 100 y el HDL mayor de 20 en hombres y mayor de 50 en mujeres. Pero también hay que individualizar esto de acuerdo con el riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense, ya medimos el riesgo cardiovascular al paciente con la calculadora. Entonces aquí tenemos varias categorías. Bajo riesgo, riesgo moderado, muy alto riesgo y riesgo extremo. Entonces, de acuerdo con el riesgo del paciente, esto es la individualización. De acuerdo con el riesgo del paciente, tenemos metas de tratamiento establecidas. ¿Sí? Entonces, fíjense, como en un paciente con riesgo moderado o bajo riesgo, aquí sí usamos de que menor de 100 LDL, un HDL mayor de 30, etcétera, ¿no? Mayor de 40, etcétera. Pero fíjense como en un paciente con un riesgo extremo de enfermedad cardiovascular, o sea, que tienen un altísimo riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso podemos llegar a niveles de LDL menor de 65, y esa es la meta para ellos. ¿Ok? Entonces, no se casen con la idea de que a todos hay que dejarles con un LDL menor de 100 o con un LDL menor de 70. Depende de las características del paciente y de su riesgo cardiovascular, que siempre tenemos que estar midiéndoles. ¿Ok? No se les olvide. Ahora, ya vimos la hemoglobina glucosilada. Este estudio es algo viejito, pero es muy importante, que es el estudio ACORD. ¿Sí? Estudio que ustedes tienen que tener presente siempre. Salió en 2008 en el New England Journal of Medicine. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Los efectos de la terapia intensiva para bajar la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, a ellos lo que hicieron fue llevarlos a una hemoglobina glucosilada menor de 6.5 a todos los pacientes. ¿Qué fue lo que ellos identificaron? Que comparado con la terapia estándar de menor de 7, el uso de tratamiento intensivo para aumentar llevar la hemoglobina glucosilada a valores normales, o sea, menor de 6.5 por 3.5 años, aumentó mortalidad y no redujo la incidencia de eventos cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? A veces nos ensañamos con un paciente y vemos que son diabéticos y que alcanzan una hemoglobina glucosilada menor de 7. La tienen en 6.8, por ejemplo. Pero decimos, no, señor, pero usted puede más. Y le damos más medicamento, le damos más hipoglucemiantes, le damos más insulina y sí le disminuye la hemoglobina glucosilada a valores normales. Esto se relaciona con un aumento en la mortalidad para el paciente, porque esto es riesgo de hipoglucemias. Las hipoglucemias también matan. Hay que llevarlo a niveles, tenemos un pequeño margen
de tratamiento entre 6 y 7, o incluso entre 6.5 y 7, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque sí se ha visto que los niveles de hemoglobina glucosilada menor de 7 disminuye el riesgo cardiovascular, que es lo que nos está importando ahorita. Pero disminuirlo a niveles menores o niveles a la normalidad no disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares y solamente mata más al paciente por hipoglucemia. Ese es otro estudio que es el estudio Advance, que también en 2008 salió a la par con el ACORD. Aquí tampoco hubo diferencias significativas entre disminuir la glucosa a niveles normales en pacientes con diabetes. Entonces, de nuevo, no se casen con esa idea tampoco de llevarlos a la normalidad. Hay que tenerlos en un margen estrecho. ¿Ok? Ese es el estudio de los veteranos, que también hicieron un control intensivo de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Y fíjense cómo determinaron que el riesgo cardiovascular y de muerte en el grupo de tratamiento intensivo no fueron menores que en el grupo de tratamiento estándar. ¿Ok? Ese sí es más reciente. Entonces, fíjense cómo a estos dos pacientes los dividieron en dos grupos. A unos pacientes les dieron tratamientos estándar de diabetes con glucosilada menor de 7 y a otros fueron un poco más estrictos, ¿sí? Y realmente no hubo diferencias entre ellos. Entonces, es más cómodo para el paciente mantener unas cifras de glucosa un poquito más elevadas de lo normal, con una hemoglobina glucosilada acorde a su enfermedad y no estarlo llevando a niveles menores, porque se relaciona con mayor mortalidad. Ahora, ¿qué recomienda el ADA en estos casos? ¿Sí? Debido a los riesgos de hipoglucemia y polifarmacia en pacientes con diabetes, darles un tratamiento intensivo sobrepasa los riesgos que pasan los beneficios. O sea, realmente incluso no hay beneficios. No vamos a disminuirles el riesgo de BCE por darles un tratamiento intensivo. ¿Sí? Entonces, en pacientes de larga duración hay que tener precaución para tratar la diabetes agresivamente, ¿sí? Porque esto aumenta la mortalidad. Esta fue una posición que hicieron en 2020 en los estándares del año pasado, pero también se repite en este año. ¿Sí? Ahora, también esto es un tema que nos han inculcado desde la escuela, la aspirina. ¿Sí? No me van a dejar mentir que tienen incluso conocidos que nunca han tenido un infarto, nunca han tenido un EBC y están tomando aspirina. ¿Sí? La aspirina a esta dosis, que usualmente aquí en México usamos 100 miligramos cada 24 horas, esta aspirina debe usarse cuando el paciente ya tuvo un EBC o cuando ya tuvo un evento cardiovascular. O sea, que ya tuvo un infarto cerebral, ahora sí hay que dejarles aspirina. Pero para prevenir eventos cardiovasculares es algo controversial. Entonces, fíjense cómo en este estudio sí vieron que la aspirina sí disminuía los riesgos cardiovasculares un 12%. O sea, sí les ayudaba, pero aumentaba el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Entonces, si el paciente con diabetes y aspirina, tal vez no se moría por un infarto, pero sí se moría por una hemorragia de tubo digestivo superior. Entonces, hay que tener cuidado al usar aspirina en pacientes con diabetes y que no han tenido un infarto o un EBC. Entonces, ellos concluyeron que los beneficios están enormemente contrabalanceados del riesgo de hemorragia. ¿Okay? Entonces, la aspirina, de nuevo. Tal vez podamos considerar darles aspirina a pacientes de diabetes, pero que tengan un altísimo riesgo cardiovascular. Vamos a ver las características. Pero realmente no hay que dejarles aspirina a todos los pacientes con diabetes que nunca han tenido un infarto. Entonces, si ustedes son pasantes y les llega un paciente ya de larga evolución ha tenido aspirina y que nunca ha tenido un infarto, que nunca ha tenido un infarto cerebral, quítensela. ¿Sí? No les va a perjudicar nada y le van a ayudar a no tener hemorragia gastrointestinal. ¿Ok? Este es otro punto para la casa. Pero si el paciente ya tuvo un infarto o ya tuvo un infarto cerebral, a ellos sí hay que dejarles aspirina. ¿Ok? Entonces, ¿a quién sí vamos a dejar aspirina como prevención primaria? O sea, sí hay indicaciones, pero tenemos que ver muy bien los riesgos.
A pacientes mayores de 50 años que sean diabéticos y que tengan un factor de riesgo cardiovascular adicional, ya sea hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal crónica, tabaquismo o historia familiar de un evento cardiovascular prematuro. Sí. Incluso estos pacientes se va a dar cuenta que casi todos los pacientes con diabetes van a cumplir estos criterios. ¿Sí? Pero, de nuevo, hay que ser riesgo-beneficio. Hay que hablar con el paciente, decirle, fíjese, le podemos dar aspirina, que así disminuye su riesgo cardiovascular, pero aumenta mucho el riesgo de hemorragia gastrointestinal. ¿Okay? También, a fin de cuentas, la última palabra la va a tener el paciente. Que no, si quiero que me dé aspirina o no, no quiero que me dé aspirina. Para ellos realmente es más cómodo no tener aspirina. ¿Por qué? Porque ya vimos que para prevenir el riesgo cardiovascular, las que más nos van a ayudar son las estatinas. ¿Sí? Entonces, de nuevo ya tenemos un grupito de fármacos que todo paciente con diabetes debe tener. Estatina, un inhibidor de SGLT2 y metformina. ¿Ok? Aspirina, pues vemos, ¿no? Pero sí podría ayudar, pero aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, digamos que el paciente, esta es otra cosa, porque cuando sean pacientes o cuando sean internitos, se van a dar cuenta que muchos pacientes con diabetes no van a tener todo lo que hemos estado hablando ahorita. Son pacientes que solamente los tienen con metformina, glibenclamida, que han estado por los 20 años que han sido diabéticos y les piden una hemoglobina glucosilada, traen 15%, por ejemplo. Entonces son pacientes súper descontrolados que no tienen absolutamente nada para prevención primaria y que tienen un riesgo cardiovascular aumentadísimo y que de repente desarrollan ya un déficit neurológico. ¿Sí? Entonces, ahora es importante la detección oportuna. ¿Sí? ¿Qué síntomas va a tener el paciente? ¿Sí? Para empezar, son una aparición aguda de estos síntomas de focalización. Ellos refieren a una debilidad de brazos y piernas, ¿sí? Especialmente de la mitad del cuerpo. ¿Sí? Alteraciones del lenguaje que son reportadas por el paciente, que el paciente o el familiar les dice es que el paciente es que mi familiar está hablando diferente, él no hablaba así. ¿Sí? Una debilidad facial, parálisis en brazos y piernas, cefalea y mareo. Son los principales síntomas. ¿Sí? Ahora, ¿qué signos vamos a encontrar? Hemiparesia, ¿sí? Que es lo más frecuente, que es un infarto del territorio de la arteria cerebral media. ¿Sí? Es una hemiparesia que tiene predominio braquiofacial, o sea, de la cara y del brazo. ¿Sí? También puede afectar la pierna, pero es con mayor o sea, tienen mayor debilidad en la cara y en el brazo, y eso nos traduce en algo de la arteria cerebral media. Cuando tienen una mayor debilidad en la pierna que en la cara y el brazo, es algún territorio de la arteria cerebral anterior. ¿Sí? Pero lo más que es la arteria cerebral media. Entonces, aparte me parece tener fascia o disarte. No es lo mismo fascia que disarte. Fascia es la incapacidad de tener lenguaje. En cambio, la disartria es la incapacidad de articular las palabras. ¿Sí? Tener una marcha hemiparética o atáxica, parálisis facial central, que esta la podemos definir parálisis facial periférica porque tiene un respeto por la frente. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es pedir al paciente que haga cara de sorprendido. ¿Sí? Si tenemos un paciente con parálisis facial y pueden hacer esto, nos orienta a que es algo central, o sea, que hay un evento vascular cerebral allá adentro. ¿Ok? En ciertas ocasiones los infartos no son de la arteria cerebral media, sino que son se llaman infartos, que son estratégicos. Y hay un infarto muy clásico que afecta a una región del puente y del mesencéfalo que se llama fascículo longitudinal medial. ¿Sí? Este fascículo longitudinal medial se encarga de tener una coordinación entre el núcleo del oculomotor y el núcleo del sexto par. ¿Sí? Entonces lo que ellos van a tener es algo que se llama oftalmoplegia internuclear, donde el paciente no va a tener una coordinación de los movimientos horizontales de la mirada y van a tener parálisis de un ojito y van a tener
nistagmo del otro ojito. Es muy clásico. ¿Sí? O también podemos tener defectos en los campos visuales. Si ya llevaron neurología, vieron que hay una escala para determinar la gravedad del infarto que se llama escala NIS. ¿Sí? La escala NIS evalúa tanto la debilidad de los brazos como la presencia de afasia, la presencia de disartria y alteraciones en los campos visuales. ¿Sí? Lo más característico es que estos pacientes con EBC tengan hemianopsia heterónima. O sea, ellos no van a ver la mitad del campo visual del mismo lado. O sea, no van a poder ver la mitad de este ojo, no la pueden ver, y la mitad del ojo tampoco la pueden ver, pero de los dos lados, o sea, del lado derecho o del lado izquierdo. Cuando es una hemianopsia heterónima, ¿sí? Por ejemplo, una hemianopsia, una hemianopsia heterónima, una hemianopsia bitemporal, es más frecuente que se trate de un tumor en la turca. Pero acá tiene una hemianopsia que es, se llaman homónimas, ¿sí? Que se llaman hemianopsias homónimas y que son del mismo lado, o sea, tanto son del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? Es más frecuente que sea por un evento vascular cerebral, ¿ok? Entonces, es importante detectar oportunamente a estos pacientes porque para poder trombolizar, ¿sí? Para poder quitarles el trauma por medicamentos con inhibidores activadores del tisular del plasminógeno, tenemos un periodo de ventana que máximo es de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, muchos pacientes están en urgencias y se está cocinando desde hace 12 horas y obviamente ya no son candidatos a trombolisis. ¿Sí? Y ya no les podemos ayudar y van a quedar con ese déficit neurológico. ¿Ok? Entonces, para esto, por ejemplo, también tenemos imitadores de los eventos vasculares que es importante identificar. Una de las más importantes es convulsivas. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, vemos que las crisis convulsivas no nada más son las moras, el paciente se está retorciendo. También hay sitios de crisis convulsivas que caen, pueden imitar un evento vascular cerebral. ¿Ok? Y es también importante porque muchas veces, después de una crisis convulsiva motora, tenemos algo que se llama parálisis de TOT. La parálisis de TOT es una hemiparesia del lado que tuvo una convulsión que es transitoria y que saber identificar en pacientes con ya diagnóstico de crisis convulsivas. Los trastornos conversivos o las anteriormente llamadas neurosis conversivas o histeria por conversión, donde el paciente tiene un cuadro de ansiedad ya establecido y por un detonante les genera que ellos crean que tienen un déficit neurológico. Entonces, es importante cuando lleven neuro, los que están llevando neuro ahorita ya vieron síndromes neurológicos. ¿Ok? Hay síndromes neurológicos ya establecidos que nos orientan a la localización de un infarto. Entonces, cuando el paciente tiene un déficit neurológico que no concuerda con ningún síndrome, nos orienta más a un trastorno conversivo, donde el paciente no es que esté imitando o esté haciéndose, sino que es un trastorno muy complicado, ¿sí? Ese es un trastorno psiquiátrico donde el paciente hace como si tuviera un evento, un déficit neurológico, pero realmente no lo tiene. El problema ya es algo de aquí arriba, ¿sí? Un cuadro de ansiedad. La migraña complicada es otro. Las migrañas complicadas son la cefalea que tienen los pacientes con migraña, pero que empiezan a tener alteraciones neurológicas de focalización, donde aparte del dolor de cabeza, tienen debilidad del hemicuerpo, tienen alteraciones en la movilidad ocular, ¿sí? Se llaman migrañas hemiplégicas o migrañas oftalmoplégicas, y que también hay que saber enciarlas, ¿sí? La hipoglucemia, esto es muy importante. El único estudio de laboratorio que tienen que hacer a un paciente para trombolizarlo es una glucosa capilar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la hipoglucemia es una contraindicación de trombolisis.
La hipoglucemia, ¿por qué? Porque la hipoglucemia puede hacer como que el paciente tuviera un EBC. ¿Sí? El síncope también es importante diferenciarlo, que es tal cual que el paciente se desmaye. Y los estados confusionales agudos o delirium. ¿Ok? Esto es más frecuente en pacientes hospitalizados o en pacientes ancianitos que tienen una infección ahí oculta. Que donde el paciente tiene cambios en el estado mental, acciones en el sueño vigilia, ¿sí? Especialmente en pacientes ancianitos. ¿Ok? Que hay que saber diferenciar. Muchas veces con la pura clínica no nos va a bastar y hay que hacer tomografía para poder identificar la alteración. ¿Ok? Pero sí es importante nosotros que tengamos a un paciente con sospecha de evento vascular cerebral, tengamos en cuenta todos estos posibles diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos un algoritmo para la detección oportuna del evento vascular cerebral. Tenemos a un paciente con aparición aguda o reciente del déficit neurológico focal. Hay que hacerles una exploración neurológica detallada y buscar imitadores de un EBC. Si identificamos algún imitador, lo tenemos que tratar de acuerdo al diferencial. Pero en caso de que no tengan un imitador, que ya los excluimos todos, al paciente tiene que irse a urgencias ya. ¿Sí? Acuérdense que tenemos un periodo de ventana de 4.5 horas, o sea, 4 horas y media, para que el paciente, desde el inicio de los síntomas, hasta que ya está recibiendo el trombolítico. De ahí en fuera, el paciente ya no va a poder recibir el trombolítico y se va a quedar con ese déficit neurológico. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, todo depende tanto de ustedes como prevención primaria, porque les va a llegar al paciente, por ejemplo, digamos que ustedes están trabajando en un consultorio de farmacia y les llega, les juro que les llega el paciente todo grave que no puede mover la mitad del cuerpo. Entonces, tienen que seguir este algoritmo y mandarlos a urgencias inmediatamente, porque tenemos un periodo de ventana relativamente corto para que el paciente reciba atención. La semana pasada, cuando estaba de guardia, nos llegó una señora con un diagnóstico también diabética y con diagnóstico de un EBC isquémico. Y los familiares la llevaron 2 días después. Entonces, ¿qué creen que le podamos hacer nosotros a esa paciente? O sea, o digamos, hoy tuvo la hemiparesia y la llevaron hasta 2 días después porque no comía. ¿Qué podemos hacer ante eso? Por eso es importante también concientizar a los pacientes. ¿Sí? Para eso existen estrategias de detección oportuna del EBC. Esta que es la que es internacional, es el FAST, que está hecho por la American Heart Association, si es que ya llevaron el curso del ACLS, que ya lo vieron, que es debilidad facial, debilidad del brazo, dificultad para el habla, es hora de hablar al 911. ¿Sí? Esto aplica más para pacientes, para población de habla inglesa, ¿verdad? Pero aquí en México, por el IMSS, tenemos la estrategia camaleón. Ya saben que no nos podemos quedar atrás. ¿Sí? Entonces, la estrategia camaleón es útil para detectar síntomas oportunamente y que el paciente vaya inmediatamente a urgencias para que reciba terapia trombolítica. ¿Ok? Entonces, cara, debilidad de la mitad del rostro. Mano, pérdida para la capacidad para levantar el brazo. Lenguaje, pérdida de la capacidad de pronunciar palabras. Y teléfono, ¿sí? Habla al 911 para poder que el paciente pues, se vaya a urgencias inmediatamente. ¿Ok? Entonces, también es importante que los pacientes conozcan estos signos de alarma para que los detecten a tiempo y vayan a urgencias. Porque si no, nos llegan 2 días después con el déficit neurológico y ya no les podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces, estos pacientitos son muy complicados y muy complicables. ¿Sí? Son pacientitos que tienen un chorro de enfermedades de base, que tienen un riesgo cardiovascular altísimo y que es nuestra responsabilidad tratar eso. Tratarles el riesgo cardiovascular con estatinas, tratarles su diabetes con metformina y con inhibidores de SGLT2, ¿sí? Y decirles los datos de alarma
para que en caso de que ya lo llegaran a tener, vayan a urgencias inmediatamente y les podamos ofrecer algún tratamiento. ¿Ok? Entonces, sus conclusiones, pues vemos que el EBC tiene un gran impacto en el sector salud y que disminuye muchísimo la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? No es lo mismo tener a un paciente funcional que tener un paciente postrado en cama y que hay que estarlo moviendo cada 2 horas para que no se le hagan úlceras por presión. ¿Sí? La resistencia a la insulina lleva a cambios en la función endotelial, ¿sí? Que en conjunto aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluido el EBC. Este es un punto importantísimo, ¿sí? Que tienen que llevarse a casa todos. Evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes para poder ofrecerles un adecuado tratamiento con estatinas. ¿Sí? Estos pacientes tienen peores desenlaces, ¿sí? Una hemoglobina glucosilada menor de 7 disminuye muchísimo el riesgo cardiovascular, pero hay que tener en cuenta el riesgo de hipoglucemia y ser un poquito más permisivos en estos grupos de riesgo. ¿Sí? Los 3 tratamientos para disminuir el riesgo cardiovascular son dieta, ejercicio y farmacoterapia. ¿Sí? Tenemos que tener los 3. ¿Sí? La aspirina la podemos usar en pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el riesgo de hemorragia y detectar oportunamente el EBC. ¿Sí? Tanto al paciente ofrecerles esas estrategias de detección oportuna que mejoran muchísimo el pronóstico y para ofrecerles un movimiento, como nosotros identificarlo clínicamente y descartar imitadores para urgencias, ¿sí? Y pues ofrecerles tratamiento trombólico. ¿Ok? Y pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Esto sin duda nos va a servir a muchos de nosotros y pues gracias por compartirnos su conocimiento. Ahora, si me permite, vamos a pasar a la sección de preguntas. Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Tienen alguna Si pregunta? tienen alguna duda, pueden escribirla aquí en el chat y pues pasaré a leerla. Si no, pues pueden levantar la mano y ya les daré la palabra para que la pregunten al doctor ustedes mismos. Vamos a esperar unos momentitos a ver si se animan. Sí, claro que sí. Preguntar es mejor preguntar ahorita y no preguntar. Ya cuando el paciente ya tiene 3 días del EBC. Les digo porque sí me llega. No, y es de todos los días. Todos los días hay un paciente con EBC. En urgencias. Todos los días hay un paciente con EBC. Y de varios días de evolución. Entonces es Doctor, buen día. mejor educar. Ah, sí, sí. Hola, doctor, buenos días. Una Hola, pregunta. buenos días. Además de llamar al 911, como nos mencionó, ¿podemos hacer algo más como médicos de primer contacto en el momento de diagnosticar un infarto cerebral? No, ¿O solamente es mandarlo al hospital directamente? exactamente. Ok. O sea, imagínate que estás en un consultorio de farmacia y te llega un paciente así. Realmente no podemos hacer nada hasta que lo valoren en urgencias, porque en urgencias van a decidir si el paciente va a recibir trombolítico o no. ¿Sí? Qué padre sería que nosotros, como médicos de primer contacto, pudiéramos administrar trombolítico, pero no se puede, porque hay que tener, tiene que estar con una monitorización estrecha por parte de urgencias. ¿Sí? De hecho, incluso de urgencias no son los que trombolizan, somos nosotros en medicina interna. ¿Sí? Porque a veces les da un poquito de miedo, porque la trombolisis es algo de cuidado. ¿Sí? El paciente con que se le va a administrar trombolítico, pues tiene un riesgo de sangrado importantísimo y hay que tener una monitorización estrecha en hospitalización. Pero, por ejemplo, a diferencia del infarto al miocardio, donde podemos administrarles aspirina, clopidogrel así de entrada, aquí no, aquí tenemos que esperarnos a que lo vea urgencias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahora Fernanda Onoye tiene una pregunta. A ver. Doctor, en este caso que, por ejemplo, nada más se hace pues la llamada al 911 en caso de que nosotros únicamente estemos en el lugar, pero ya hablando de recibirlo en urgencias, que nos lo entreguen y nos digan que pues tiene características de un EBC, pero nos dan los signos vitales y trae la TEA muy elevada, en ese caso no se le da algún medicamento para bajar la presión. ¿Qué tan elevada? Ese es el punto.
no sé, supongamos un ejemplo de ayer, mi paciente tenía 250 sobre 180. Por ejemplo, eso que estás hablando tú y que ya tienen un daño en órgano blanco se llama emergencia hipertensiva. ¿Sí? Las emergencias hipertensivas es otro mundo aparte donde se incluye también el EBC. Y aquí hay disminuir la presión arterial exactamente como tú dices con algún medicamento. Entre ellos está indicado el uso de la betalol. ¿Sí? De hecho, tal cual, hay que disminuir primero la presión a ellos, pero no de golpe, porque también se relaciona con peores desenlaces. Pero digamos, te llega un paciente así, hay que estabilizarlo primero. ¿Sí? Hay que darle tratamiento para la hipertensión arterial, canalizarlo, tomarle exámenes de laboratorio, glucosa capilar, ¿sí? Hacer un examen neurológico completo y hacer la tomografía de entrada. O sea, todo eso tiene que ser así. ¿Ok? En tu caso, que tener una hipertensión arterial importante, también hay que disminuir la presión con fármacos inos, ¿sí? Para disminuir un poquito la presión arterial y ahí después ayudarlos para la trombolisis. ¿Ok? Gracias, doctor. Pero sí, hay que hacerles para la presión. ¿Alguna otra cosa? Si alguien más tiene una pregunta, con mucho gusto se puede activar su micrófono. Sí, de verdad, pregunten. Pregunten ahorita. En Facebook hay una pregunta, doctor. ¿Se la leo? Ajá, sí. Bueno, pregunta Alex García. Si el paciente es diabético, pero sus cifras de lípidos son normales, ¿igual se inicia el tratamiento preventivo con estatinas? Sí. Qué bueno que preguntan eso. Qué bueno, eso es una excelente pregunta. Sí, hay que iniciar las estatinas. Realmente no es, digamos que iniciarles no es para bajarles el colesterol. O sea, sí, pero no. Las estatinas son antiinflamatorios endoteliales. ¿Sí? Son estabilizadores de la placa de ateroma. ¿Okay? Entonces, muchas veces he visto pacientes que ya tienen un infarto, que ya tienen un EBC y que su médico de primer contacto les quita la estatina porque ya tienen colesterol normal. ¿Sí? Entonces, no se les ocurra jamás. O sea, que aunque el paciente tenga un colesterol total de 120, digamos, hasta un ejemplo, ¿no? Con un HDL de 50 y un LDL de menor de 30, hay que dejarles estatinas. ¿Sí? Para empezar, les aseguro que ningún paciente con diabetes va a tener esto. Pero en el caso hipotético que sí lo tengan, hay que dejarles estas como quiera. Sí. Y jamás quitárselas por nada del mundo. De ahí también es importante no nada más estarles midiendo colesterol total. De nada nos sirve. Hay que desglosarlo en LDL, HDL, triglicéridos, etc. ¿Sí? Tal cual son metas de tratamiento. No nos queremos llevar al que el paciente tenga esos niveles de LDL, pero no porque ya los tenga, se los vamos a quitar. ¿Sí? De hecho, va a haber pacientes que les van a tener con atorvastatina de 80 miligramos, que es la dosis tope, y que no van a conseguir esas metas y que van a tener que seguir al siguiente paso, que es agregar ezetimiba o agregar un anticuerpo monoclonal que se llama evolocumab, que sí hay aquí en México. ¿Sí? Y que muchas instituciones del sector la tienen. ¿Sí? Por ejemplo, en Pemex tenemos evolocumab y podemos administrárselas al paciente. Pero no por el hecho de que el paciente ya tenga niveles de colesterol normales, no quiere decir que les vamos a quitar estatina y no quiere decir que no les vamos a ofrecer estatina. Muy buena pregunta. Sí, hay que darles. Hay que darles. Gracias, doctor. Sí. Entonces, échenlas.
Luz Talía tiene la mano levantada. A ver. Hola, doctor. Buenos días. Había comentado Hola. durante la conferencia que la metformina había que dárselos por un tiempo prueba. ¿Cuáles serían las contraindicaciones o algún signo de alarma para dejar de administrarla? Fíjate, realmente no hay muchas contraindicaciones para el uso de metformina. La única contraindicación tal cual es que tengan una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Entonces también es importante checarles la tasa de filtrado glomerular a los pacientes con diabetes. Esa es la única contraindicación que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Usualmente a estos pacientes que son de primera vez les damos metformina, como tú ya has dicho. Ahora también hay que dejárselas a dosis plena, y de poco a poco. O sea, a un paciente que tiene diabetes, tableta de metformina de 500 una vez al día no le va a ayudar en nada. Mejor denle algo. Mejor denle una pastilla de azúcar, no sé. Hay que dejarles, por ejemplo, metformina de 850 cada 12 horas, ¿sí? Un ejemplo. Pero hay que dejárselas poquito a poco. ¿Por qué? Porque la metformina genera muchos gastrointestinales, ¿sí? En algunos pacientes que la toleran o que no la toleran. Y tal cual, por ejemplo, pueden tener náusea, pueden tener vómito, pueden tener diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Que es lo más frecuente que tengan pacientes, ¿sí? Pero, digamos, tienes un paciente que ya le iniciaste metformina y te llega la semana que le duele muchísimo la panza, que tiene muchísima diarrea, etc. ¿Tú qué le harías a ese paciente? ¿Cambiar de fármaco, doctor? ¿A cuál le cambiarías? Ningún medicamento te va a aumentar la sensibilidad de la insulina como la metformina, desgraciadamente. Y tal cual el hecho de que tengan síntomas gastrointestinales no es contraindicación para quitarlo, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que se la dejaras, que aguante un ratito más, tal vez un trato sintomático, antidiarreico, para el náusea, para el vómito. Que se la Doctor, ¿y dejen si y que tiene poquito a poquito. sangrado? ¿Sangrado? Ajá. ¿A causa, no sé, de la diarrea? No. Cuando tienen no. La diarrea que genera la metformina es un tipo de diarrea no inflamatoria, ¿sí? Bueno, ya van a haber varios tipos de diarrea, ¿no? Pero hay diarreas inflamatorias y no inflamatorias. Las diarreas inflamatorias se relacionan con eso sí, sangre, ¿sí? Pero eso ya son causas infecciosas por lo regular. Entonces ya estás hablando de otra causa de diarrea, no tal cual de la diarrea por metformina. No, de hecho la diarrea por metformina es una diarrea pastosa que de ahí de fuera no genera más problemas. Pero no, sangrado no. O sea, tal cual, la única contraindicación de darle metformina es que tengan una tasa de filtrado glomerular menor de 30. ¿Sí? Ahí sí no les puedes dar metformina para nada. Al contrario. ¿Sí? Otro efecto adverso no tan común, de hecho es raro, es la acidosis láctica. ¿Sí? También si el paciente tiene antecedente de acidosis láctica, tampoco hay que dejarles la metformina. Y realmente ya. O sea, la metformina es un fármaco muy noble que ha revolucionado enormemente el tratamiento de la diabetes y que ha estado yo creo, por más de 50 años y que aún no le hemos dejado. A diferencia de otros medicamentos que ya hemos dejado de usar, como la glucosa, la glibenclamida, que ya también se está usando menos, etc. La metformina es la que ha aguantado porque ha servido mucho realmente. No son muchos pacientes que te van a decir que no la toleran. O sea, con esos pacientes que no la toleran, tienes una de dos. O decirles que la sigan tomando y que aguante tito, o de quitárselas y mejor cambiárselas a un SGLT2. ¿Sí? Que les va a ayudar también. Pero uno te va a disminuir la resistencia de insulina como la metformina. No sé si respondí a tu pregunta bien. Sí, gracias, doctor. Okay. Disculpe, doctor, si nos puede ayudar dejando de compartir para que nosotros le podamos compartir algo también. Claro que sí. Ya. Poquito solito. Órale. Bueno, doctor, primero que nada, muchas gracias por aceptarle esta invitación a esta ponencia. Muchas gracias por estar el día de hoy,
por compartirnos sus conocimientos. Felicidades por la ponencia de hoy. Muchas gracias. Esta ponencia, aparte, nos ayudó mucho a aumentar nuestros conocimientos y también a reforzarlos en cada uno de ellos. Y esto ayuda mucho a nuestra comunidad estudiantil. Este certificado de participación es para usted, para darle las gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos todos sus conocimientos. Posteriormente se le hará llegar de manera privada. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues gracias por la invitación, y espero que les haya ayudado un poquito y que les haya, ya dice un poquito, yo soy un poquito repetitivo porque son cosas que tienen que tener en cuenta, sí, que de ley, que siempre tienen que tenerlo, ¿sí? Entonces, que no se les olvide lo que les dije de las estadísticas. Para el bien, una es y no me deja mal. Entonces, están ustedes prevenirlo como de tratarlo a ti.